Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos ahora a continuar con nuestra siguiente clase y vamos ahora con lo que es nuestra clase y nuestra materia de lenguaje. Hoy tenemos un nuevo tema y el tema es la entrevista. Veamos en qué consiste la entrevista. Dice que la entrevista es dice que es un argumento, no es lo mismo, pero hay un texto que puede hacer ambas actividades. Tenemos acá. La entrevista es una conversación entre dos o más personas que a base de preguntas y respuestas hablan sobre diferentes temas. Miren qué interesante. Dice que los propósitos de una entrevista son, número uno, informarnos sobre la vida de un determinado personaje. Puede ser su personalidad, su obra, sus gustos, sus expectativas, etc. Y el punto número dos es conocer un tema a través de la opinión de personas conocedoras sobre el mismo. Por ejemplo, podría entrevistarse a un chef famoso para conocer más sobre su vida. Este es un ejemplo, ¿verdad? Entonces dice que vamos a indagar su punto de vista sobre la comida chatarra. A eso lo vamos a llamar argumentación. Así que la entrevista fácilmente puede ir de un texto argumentativo a uno informativo o viceversa. En este ejemplo es argumentativo. Vamos a ver, dice que una entrevista siempre tiene tres elementos básicos. ¿Cuáles son? Tenemos al entrevistador o entrevistadora. ¿Quién es esa persona? Es el que prepara y realiza las preguntas. Tenemos también el entrevistado o la entrevistada. ¿Quiénes son estas personas? Es a la persona que nosotros vamos a preguntarles. Es la persona que nos va a responder las inquietudes que el entrevistador tenga. Y el número tres, el público, quienes están interesados en la información u opiniones del invitado o invitada a la entrevista. Esos son tres elementos importantes que son básicos en una entrevista. Ok, para el día miércoles tenemos lo que es la continuación del tema de la entrevista. Y en este caso vamos a ver, dice que en algunas ocasiones el público puede interactuar directamente con el entrevistado, haciendo sus propias preguntas. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, la entrevista es una especie de comunicación indirecta entre un personaje y el público. Consecuentemente, la entrevista no es una actividad improvisada, tiene un componente de preparación y organización muy alto. Por ejemplo, si usted ve las noticias, usted ve a un presentador de noticias y dice, aquí tenemos a nuestros invitados al panel. Hay un diputado, hay un alcalde, hay un concejal, ¿sí? Pero para cada uno, él ha preparado su propia entrevista. ¿Por qué? Porque a cada uno le va a hacer preguntas diferentes con relación al tema establecido. Ok, aquí tenemos también, dice que la estructura de la entrevista es muy sencilla y consta de tres partes. ¿Cuáles son esas partes de la estructura? Número uno, tenemos la presentación, que es la bienvenida al público y la presentación del invitado o invitada. Y la número dos, el desarrollo. ¿A qué se refiere? Es a la serie de preguntas y respuestas. Y por supuesto, de último, la despedida, que es el cierre de dicha conversación. Esa es la estructura, miren, de la entrevista. Para el viernes 5, que seguimos siempre con el mismo tema de la entrevista, vamos ahora a ver cuáles son los pasos que se organizan al momento de una entrevista. Tenemos que es la preparación previa, que se refiere a que todo se inicia definiendo un tema que queremos abordar. En la entrevista puede haber el tema de deportes, literatura, arte, ciencia, música, etcétera. Luego tenemos la elaboración del guión. ¿A qué se refiere la elaboración del guión? Dice que es la parte más importante en una secuencia de preguntas en un orden específico y predeterminado. O sea, en este caso, digamos, yo quiero entrevistarme con el presidente. Yo tengo que saber elaborar las preguntas que le quiero hacer. O sea, son preguntas de acuerdo a, en este caso, lo político, digamos, ¿sí? Entonces,
No voy a llegar a inventarme, no voy a llegar a decir, espérame, quiero saber, qué le voy a preguntar, se me olvidó, no, ¿verdad? No vamos a improvisar, sino que es algo planeado, algo preparado. Entonces, eso es importante, la elaboración de un guión. Luego vamos, dice, con la entrada. ¿Cuál es la entrada? Es cuando llega y decimos buenos días o buenas tardes, bienvenidos a nuestro set, vamos a realizar la entrevista, pero en este caso yo les he puesto un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, dice buenas tardes, les saluda Karina Mendoza y este es su programa Conociendo a la Comunidad Educativa. En esta ocasión nos acompaña Saúl Bolaños. Bienvenido, Saúl, ¿sí? Entonces, ahora bien, esa es parte de la entrada con la que vamos a recibir a los entrevistados. Ahora bien, vamos a la siguiente parte y es la última con la que vamos a cerrar esta semana. Aquí vemos un cuadro, ¿verdad? ¿Qué es este cuadro? Este cuadro es el que nos indica siempre parte de lo que podemos ver en la parte de la entrada. En este caso vemos el personal, la escuela, los intereses y aspiraciones. Como estamos hablando ya de un tema específico, entonces aquí tenemos que estas son preguntas personales. ¿Qué edad tienes? ¿Naciste y creciste en San Vicente? Esas son preguntas personales, directamente para la persona. Ahora dice escuela, ¿sí? Vamos a preguntar qué grado estudia, qué materia te gusta más y cuál menos y por qué. Los intereses son qué te gusta hacer en tu tiempo libre o con tus amigos y las aspiraciones que esa persona tiene, qué quieres ser cuando seas mayor, ¿sí? Entonces, estas son preguntas relacionadas al tema del que se estaba hablando en la entrada. Ahora también tenemos un cierre y en este cierre dice que con eso terminamos un programa más y los invitamos para que nos acompañen en el próximo. Así es como se lleva un cierre. Sí, dice, recuerda todos los jueves a la hora del segundo recreo. Hasta entonces, ¿sí? En este caso yo podría decir, recuerda que nos vemos el día martes o el día lunes de la siguiente semana, ¿verdad? Ese es como un cierre. Y para finalizar tenemos el desarrollo de la entrevista, que dice que la regla a respetar es escuchar atentamente para no preguntar algo que ya se mencionó o hacer una pregunta que no habías contemplado, ¿sí? Entonces, en una entrevista se debe respetar y escuchar atentamente. Así que, con esto, chicos, terminamos lo que es nuestras clases de lenguaje de la semana, esperando pues yo, ¿verdad? Recibir de su parte las mejores trabajos, las mejores clases y todo bien bonito. Así que nos vemos, tengan un feliz fin de semana, hasta la próxima semana, chicos, bye bye.